Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Los llamados dioses que nunca fueron dioses, nunca serán dioses ni son dioses, sino que le metieron el cuento a los terrestres de que eran dioses, de que podían dar la eternidad, la vida eterna, que no es más que el ciclo vital de ellos, los Anunnaki, los llamados dioses antiguos. Tienen un ciclo de vida mucho más largo que el de nosotros, de miles de años, por causa de las órbitas del planeta Nibiru, de donde son comparadas con las órbitas de nuestro planeta. Y engañaron al terrestre diciéndole que podían darles la vida eterna. Simplemente era el ciclo de vida de ellos y los terrestres pensaban que ellos nunca morían, porque vivían miles de años debido a su ciclo de vida diferente al de nosotros. Y otra Anunnaki se declaró diosa engañando a los terrestres diciéndoles que podía darles la resurrección de los muertos. Un engaño garrafal que se sostiene hasta el día de hoy. Los llamados dioses, entonces, los otros siguieron detrás de esos dos porque vieron los privilegios que se obtenía de los terrestres en servicio, en sumisión, la grandeza que le daban los terrestres a estos señores. Muchos de ellos no eran nada, eran normales, y entonces al declararse dioses, pues enseñaban a los terrestres a construirles una residencia grande, que los terrestres le llamaban de templos, y ahí vivían como un monte de vagos que no tienen nada que hacer y todo se lo hacían los terrestres. Entonces era muy bueno declararse Dios y vivir de la ignorancia de los terrestres. Y eso sucede hasta el día de hoy, señores. Ese es el origen de las religiones entre los terrestres. El engaño, la ingenuidad y la insanidad mental. Esa mujer que se declaró diosa, la primera Anunnaki, Inanna Ishtar se le decía o se llama, tenía una obsesión por su esposo que se le murió y veía en cada hombre la cara de él. Yo como una esquizofrenia así. Y de ahí salió esa decisión de ella de declararse diosa y decirle a sus seguidores que extendieran esa idea entre el pueblo analfabeto y la veían como una diosa. Y los otros dioses se reían, pero después ellos también aceptaron y se declararon dioses en frente de los terrestres. Entre ellos nadie era Dios. Ellos creen en un ser creador de todo. Ellos dicen creador de todo, pero que no tiene religión, ni rito, ni nada. Entonces ellos le enseñaron a los terrestres esa ritualidad, ropas y cosas que hasta el día de hoy las religiones presentan. Y entonces esos llamados dioses se manifiestan o son nombrados con diferentes nombres dependiendo del país o de la cultura donde estén. Recuérdense que viven miles de años. Entonces, y tienen una tecnología millones de años enfrente de la de nosotros, naves voladoras que todavía ni el terrestre actual se imagina cómo era que funcionaban o que podrá conseguir esa tecnología que ellos tienen. Contaminaron la superficie de la Tierra hasta el día de hoy, entonces se fueron a vivir debajo de la Tierra y dentro de la Tierra. Están viviendo muchos de ellos, otros volvieron a su planeta Nibiru. Y nos dejaron en esta suciedad aquí de la superficie donde hay tanta radiación, porque eran guerras y guerras y guerras, pero no usando balas ni cañonazos como en el día de hoy, no. Era usando armas que hoy las están descubriendo el ser humano, armas que se le llamamos hoy atómicas, nucleares, armas de plasma, armas de rayos, que dejaban radioactivas, que dejaban una contaminación y una destrucción terrible cuando eran usadas. Entonces, todavía hay señales en varias partes del planeta donde se ven que lo que hubo ahí fue un ataque nuclear, porque está la radioactividad viva todavía después de miles de años. Lugares que no sirven para plantar nada en varias partes del planeta.
Entonces no tenían nada que hacer y se dedicaban a la guerra por el poder, por los territorios. Cuando no tenían guerra, ¿a qué se dedicaban? Al placer sexual, rienda suelta al sexo, secuestrando mujeres para aquí y para allá, violando mujeres, teniendo hijos con sus madres, con sus tías, con sus nietas, con sus primas, con sus medias hermanas y con sus hermanas. Porque entre ellos no existe esa moral que la religión nos colocó a nosotros en la cabeza. Entonces, ¿quién lo iba a juzgar? Como dicen hoy las iglesias, es un castigo de Dios, eso, Dios no quiere eso. Entonces amenazan ciertas conductas sexuales al día de hoy, las religiones. Pero para ellos no, porque ellos mismos eran lo que hacían llamar de Dios. Entonces, ¿quién lo iba a castigar? Ni con infierno, ni con Dios te manda, ni con Dios te ve, o Dios te está vigilando. Entonces eran ellos mismos que hacían eso. Entonces no había ningún Dios que los pudiese castigar por esas cosas a nivel moral. Imagínense hoy entonces ese desenfreno sexual, hoy se le llamaría que son personas enfermas. Para ellos no es su ritmo de vida normal a ese nivel de sexualidad. Lo que hoy llamamos ninfomanía en las mujeres, un desenfreno sexual casi incontrolable. O llamamos, en el caso de los hombres, la satiromanía. Para ellos eso no existía. Entonces salían hijos normales y hijos con deficiencia, cuando entre ellos tenían relaciones consanguíneas muy cercanas, igual que sucede hoy. Entonces uno se ríe y le da pena cuando uno ve tantos hombres y mujeres que se consagran a un supuesto Dios de una manera que se reprimen su propio ser, su propia sexualidad, ¿no? En nombre de unos dioses y unos dioses que eran unos depravados sexual, mirándolo desde el punto de vista hoy, que no tenían moral sexual ni una, que para ellos eso era normal en su vida, el sexo. Y nos crearon de esa manera, como ellos son, con esa tendencia sexual normal, que muchas religiones entonces castigan o nombran como pecados. Para ellos eso no existe. Y esa es la moral que ellos nos dejaron. Las religiones se metieron entre nosotros para como ahondar más en la culpa y sobre todo caerle encima al sexo. Y en eso es que ellos eran más liberales, los que nos crearon, en el sexo precisamente. Entonces yo digo que da pena cuando tantos hombres y mujeres en esas religiones se consagran a un Dios y se privan del sexo, como que eso que Dios se lo pidió. Dios a nadie le pidió que dejara de hacer lo que él mismo colocó en su naturaleza humana, tener sexo. Entonces, mírense hasta dónde llegan las locuras de las religiones, ¿no? Hombres y mujeres se privan de lo más elemental de su vida en nombre de dioses que no le importa eso para nada. Cuando querían tener mujeres terrestres, las tenían por montones, no importa que fueran vírgenes o niñas o adultas o casadas, no le importaba nada de eso. Se las llevaban a todas por la frente. Entonces, en nombre de esos dioses hoy, Yahvé, que es uno de ellos, hombres y mujeres se castran y dejan de hacer sexo y ven el sexo como un pecado, como una debilidad de la carne. Esas religiones le meten tanta locura a la gente en la cabeza y eso trae desgracias, solamente desgracias. Entre las mujeres aumenta el lesbianismo de una manera exagerada en los conventos de mujeres, de monjas, de religiosas, como se dice. Lo que más abunda es el lesbianismo, porque por algún lado tienen que encaminar lo que es normal en el cuerpo humano, el deseo sexual. Eso no se cura con oraciones, como dicen muchos estúpidos, ingenuos. No es rezando, no es dándose latigazos en las espaldas, en los muslos, en las piernas, donde se refleja más la sensibilidad sexual de las mujeres. Nunca se curó con eso, porque es algo natural del cuerpo humano. Entonces hay gente que se priva de incluso de evolucionar, de avanzar,
de perfeccionar su sexualidad, su práctica sexual, porque haya que eso es depravación, por las estupideces que las religiones les meten en la cabeza. Usted le habla de sexo a una religiosa y ella ya que usted la está ofendiendo, lo que es más normal en el ser humano, hombre y mujer. Entonces yo digo que ha traído desgracia porque aumenta el lesbianismo entre las mujeres de los conventos y entre los hombres el homosexualismo. Y se crean teorías sarcásticas y abusadoras para justificar la práctica sexual, porque no hay manera de evitarlo. ¿Qué hacen los sacerdotes cuando quieren sexo? Pues se enamoran uno de otro. O inventan la teoría de que con las mujeres pecado. Ellos mismos que inventan esas cosas, esa teoría. Con las mujeres usted peca, con los hombres no peca, y con los niños menos, porque son entonces a estuprar niños. Y eso no es lo que se ve en todas las iglesias del mundo, por donde quiera que hay, en todos los países. Violación y estupro de niños por miles, no por 3 y 4, por miles. Y eso viene desde cientos de años. Ahora es que sale más, porque hay muchas iglesias en Estados Unidos y en otros países que han quebrado. Han tenido que cerrar todas las parroquias, porque las demandas contra abuso sexual de los sacerdotes es horrible. No hay dinero para pagar todas esas multas que le mete la justicia a esos señores por tantos abusos de niños. Son enfermos, con niños. Se le echan a perder la vida a los niños completamente. Y todo eso lo hacen en nombre de sus dioses, ¿no? Con mujeres pecado, con niños y hombres no. Yo le digo que trae su desgracia, esas cosas de creer en los dioses y que ellos piden que usted nunca tenga sexo, sea mujer o sea hombre, que eso significa consagrarse a ese Dios. Y llegan al absurdo de declarar que una muchacha, porque nunca tuvo sexo, ya es santa y va directo al cielo, a la gloria, porque no tuvo sexo, o sea, porque no vivió su naturaleza normal como cualquier otra mujer. Santa porque fue virgen. Da pena, se fue siendo virgen, eso es lo que da pena. No sabe lo que se perdió de su propia naturaleza humana que se le dio. El cuerpo humano lo tenemos aquí para experimentar después y perfeccionar esas experiencias, la manera que nos ayuden a vivir. Después que usted se desencarna, ya no hay manera de usted experimentar. Entonces, esta gente se castran en nombre de eso y quieren que otros se castren mentalmente también, prohibiéndole y diciéndole eso es pecado. Dios no quiere eso. Y ellos allá desgreñándose en los conventos y en los seminarios, uno con otro, una con otra. Y la gente se cree todas esas estupideces, ¿no? Que son santos hombres y santas mujeres porque se ponen una ropa extraña y nunca hablan de sexo. La gente vive en ese engaño permanente. Los dioses siempre han engañado a los terrestres, señores. Los dioses a través de las religiones siempre han vivido del engaño. Y los ingenuos se lo creen. Y fíjense, son guerreros y desenfrenados sexuales, diríamos. Y cuando no había guerra, entonces vamos atrás de las mujeres. Entonces aquí estamos hablando de las guerras. Y guerra y guerra y guerra y no paran. Si ustedes ven a Yahvé de la Biblia, van a ver que guerra y matanza y no para. Ese Yahvé de la Biblia, que mucha gente piensa que ese Dios, ya hasta la Iglesia Católica, ya ha mandado algunos mensajes oficiales a diferentes obispos del mundo diciéndole que se vayan apartando de ese tal Yahvé del Antiguo Testamento, que no tiene nada de cristiano. Porque todo el mundo está viendo, ese tipo era un violador y asesino, ladrón. Vean los libros de Josué, las guerras que hicieron esta gente para robar territorio, para matar, las matanzas, que le llaman anatemas. Arrasaban con todo, niños y niñas, hombres y mujeres. Y el tal Yahvé hasta para él reservaba niñas vírgenes. Y él cree que era para tenerles un altar, pedófilo, pederasta, como se dice.
Porque a ella eso no le importaba, tener sexo con niñas o con niños, o cuando se trataba de terrestres, ellos se llevaban a todo el mundo por delante, señores. Son así porque todavía están vivos, que viven miles de años. Esos son los que nos crearon, ¿eh? Como dice ya el texto bíblico. La Biblia antigua, el Antiguo Testamento habla de ellos. Y en el Nuevo también se habla de ellos. El desenfreno sexual de esa gente que nos crearon. San Pablo habla de ellos y los menciona. Y les dice a las mujeres, cuídense. Cuando estén en la asamblea, donde estén esos ángeles, o sea, esos mensajeros de esos señores, sabían que eran de ellos. Cúbranse el cabello, cúbranse la cabeza por su propia seguridad, y lo dicen otros padres de la iglesia más antiguos, y lo dicen en otras religiones también. Cuídense. A las mujeres, cuídense, no se dejen el cabello destapado, porque el cabello excita a esos personajes y no tienen ninguna moral ni escrúpulos para agarrar a la mujer ahí o la muchacha y llevársela y estuprarla en cualquier lugar, porque nadie le hace frente a esa gente. La tecnología que tienen, ¿qué terrestre va a enfrentar a esa gente? Eso se ve en una literatura antigua muy amplia. Un desarrollo tecnológico que pueden dejar a una mujer embarazada y ella ni se entera. Porque la tecnología que tienen uno no se la puede ni imaginar. Muchas mujeres en la historia que tuvieron hijos con ellos y ellas eran vírgenes. Y dicen muchos relatos en Grecia, ¿no?, que Zeus, en forma de una lluvia dorada, dejó con un niño en la barriga a la madre de Perseo, y así otros. Y nacía el hijo. La muchacha ni se enteraba cuándo fue que estuvo conmigo en la cama, que me dejó el hijo adentro. Ella ni sabía, porque es una tecnología millones de años avanzada. Pero lo que para nosotros es imposible, para ellos no. Y eso no es lo que pasa con María en el Evangelio. La pobre estaba embarazada y ni sabía. Y el tipo que lleva, que se le llama ángel, que es simplemente un mensajero de ellos, lo mandan para que le diga, mira, tú estás embarazada, tú tienes un hijo allá adentro. Y ¿yo? Dice, no, pero si yo nunca he estado con hombre en la cama, nunca he hecho sexo, dice María. Nunca he estado con hombre. ¿Cómo es que estoy? Y el mensajero dice, sí, pero para ti es imposible, para Dios no es. Y hasta le dijo el sexo, de Eva ser varón, y se le llamará hijo del Altísimo. Uno de ellos fue, y se lo hizo. O sea, uno ve a medida que uno avanza en el conocimiento tecnológico, se acerca más a la comprensión de lo que ellos hicieron, porque es una tecnología miles de años enfrente de nosotros. Pero acá, a medida que avanzamos, vamos entendiendo más la gran tecnología que esa gente tiene y que uno va consiguiendo a cuentagotas hoy. La civilización terrestre hoy va consiguiendo poco a poco. Ya se consigue enviar a la luna una nave. Ellos ya viajaban por el espacio, para aquí, para allá, como Juan por su casa, como se dice. Entonces aquí se habla de las guerras, de esos señores. Ven, ellos son en Sumeria, ellos son en Egipto, son los mismos personajes, la misma raza de gente. Ellos son en Grecia, son ellos mismos, son las mismas actitudes, las mismas características, las mismas costumbres, la misma tecnología parecida, las mismas armas parecidas, igual en la India. Exactamente, son las mismas personas, la tecnología, todas parecidas, las mismas ambiciones, las mismas luchas, la misma moralidad, que hoy llamaríamos desenfreno sexual. Usted llega a los hititas igual, esas culturas hititas que nacieron y crecieron ahí en lo que hoy es Turquía. De eso hablaremos también. Son la misma gente. Viene aquí a América, los dioses antiguos aquí, Kukulcán, Gucumas, la serpiente emplumada, son las mismas personas.
Eso es parte de nuestra historia terrestre, porque ellos intercambian sus actividades con los terrestres. Por eso la historia de ellos, las guerras de ellos también en parte son guerras de nosotros. Ellos nos enseñaron a guerrear también. Entonces aquí estamos viendo las características de ellos en la cultura india, de la India, a través de los escritos antiquísimos que son los Vedas. Y que en los Vedas ya se dice que no fueron escritos por humanos, o sea, por terrestres, sino por gente de otro lugar. Dioses, o sea, son ellos. Entonces, si usted compara la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo junto con un escrito como esos de la India, como los Vedas, usted va comparando, usted va a ver que la Biblia parece un librito de esos pequeñitos de los niños leer, de superhéroes pequeños. Un librito, aquellos son miles y miles de textos y miles de años mucho más antiguos que la Biblia. Y sin embargo va a ver que son las mismas actuaciones, los mismos personajes con las mismas características, las mismas ambiciones, las mismas actitudes, el mismo tipo de uso de armas, el mismo tipo de guerra. Son las mismas personas. Aquí estamos hablando entonces de la lucha entre dos de ellos. Vritra era uno de ellos y estaba luchando con Indra. Y otra característica de todos ellos en diferentes culturas es que luchan entre ellos. Siempre hay lucha entre ellos, usando esas tecnologías tremendas que todavía no tenemos hoy. Y a veces metían a terrestres ahí, que eran carne de cañón, como diríamos hoy. Esa masa que para ellos les importaba que murieran por miles, porque los terrestres se reproducían rapidísimo. Están en su planeta, tienen un ciclo de vida más rápido que ellos, pero mueren también más rápido. Entonces, siempre había terrestres de sobra para que se mataran miles en la guerra, defendiéndolo a ellos, o ellos usándolo a los terrestres para que murieran por miles. No le importaba eso. Y entonces esta lucha entre Indra y Vritra, y son familiares lejanos los dos, se va relatando aquí en este texto de los Vedas. Y fíjense, son luchas terrestres, luchas debajo del agua o en el agua y luchas aéreas. O sea, tienen la tecnología, naves que pueden, con las que pueden luchar en el espacio aéreo, en el cielo, como decimos, pueden luchar en la tierra con esas naves y también pueden sumergirse y seguir la lucha en el mar, en las aguas, en el océano, en la tecnología. Dice, ese combate entre Indra y Vritra, dice, mientras la tierra temblaba, fíjense la capacidad de esas armas, mientras la tierra temblaba y todas las criaturas corrían a esconderse, no es un ejército de terrestres, no. Son ellos usando sus armas, su tecnología. El terrestre no puede ni imaginar que eso puede existir, cómo funciona. Eso aterroriza a los terrestres, hasta los animales se esconden. Mientras la tierra temblaba y todas las criaturas corrían a esconderse, solo Vritra, el enemigo, observaba serenamente su aproximación. Vritra, el enemigo, ¿qué significa? Que el que escribió ese texto aquí era favorable a quién, a Indra, porque coloca a Vritra como su enemigo. Es como si un estadounidense que favoreció la guerra en Irak y la invasión injusta a Irak, ilegal, criminal, de los ejércitos de la OTAN y Estados Unidos a Irak, como si uno de ellos escribiera la historia, pues la va a escribir colocando a Saddam Hussein como un demonio. Es igual hoy, también pasa. Fíjense, encaramada a considerable altura en el aire, es una lucha aérea, brillaba la majestuosa fortaleza de Vitra, una nave aérea, donde él estaba.
brillaba la majestuosa fortaleza de Vritra, porque está hecha de metal. Sobre la muralla, con aire marcial, se erguía el audaz demonio gigante. Está hablando de Vritra, o sea, el que escribe está en contra de Vritra, ahora lo llama de demonio, en contra de Indra. Y eso es importante, señores. Estos libros no es para pasarlo así rápido y decir eso es cosas antiguas. No, esto es muy la literatura muy actual. Fíjense. Sobre la muralla con aire marcial se erguía el audaz demonio gigante. Hablando de Vritra. El que iba a luchar contra Indra. Y lo llama de demonio. Fíjense, se erguía el audaz demonio gigante. ¿Ustedes creen que eso tiene a ver con religión? No. Con esas cosas que nos enseñan las religiones, que eso es un demonio, que eso es Satanás. No es nada de eso, señores. Cuando aquí se habla de demonio, es igual como lo sucede hoy. Se demoniza al enemigo primero y después se le ataca. No es eso lo que hace Estados Unidos. Cuando querían destruir a Libia, el país más desarrollado de África, matar a Gaddafi, el hombre que ya tenía una moneda única para toda África, agua para casi toda esa región seca de Libia, agua subterránea, riquísima, petróleo. Iba a desarrollar cantidad de proyectos, una moneda propia para toda el África. Ese comenzó a ser demonizado, llamándole dictador, tirano de su pueblo. Pero usted iba a Libia, era el pueblo más feliz de África, el más rico. Todos los africanos emigraban a Libia, no a Europa. Era Libia, ahí estaban los recursos que ellos necesitaban, esos grandes emigrantes de todos los países de África. Educación gratuita, salud gratuita, todo gratuito. El coronel Gaddafi, entonces comenzó la demonización. Primero lo desarmaron. Lo acusaron de que tenía esas armas atómicas y los mismos que tiene le dicen a los otros que no tienen y acusan a los otros de que tienen, igual que hoy, ¿no? Estados Unidos, el mayor poseedor de armas de destrucción masiva del mundo, acusa a Saddam Hussein en Irak que tiene armas de destrucción masiva y le dice que pueden destruir el mundo, que el mundo está en peligro y ellos son los que tienen las mayores armas atómicas acumuladas. ¿Ven? Primero comienza la propaganda mentirosa, hipócrita, a demonizar al sujeto. ¿Y no hay, quién es el demonio hoy? Hoy es Rusia. Desde la época de que era República Socialista, ¿no? El demonio son los comunistas. Los malos son ellos, como los que escriben aquí. Vritra es el demonio. El malo de la pelea entre él e Indra. Pero los rusos, los comunistas, son los malos de la película. Los iranianos son los malos de la película. Saddam Hussein era el malo de la película. Entonces nosotros que somos los buenos, como dice Estados Unidos y la OTAN en Europa, vamos a salvar el mundo de esa amenaza. Y ellos con todas las armas nucleares. ¿Y quién lanzó las únicas armas nucleares que se han usado contra civiles desarmados? Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki. Fíjense la hipocresía de esta gente a la hora de demonizar. Hace una semana o más, o menos de una semana, Blinken, el canciller, como se dice, relaciones exteriores de ese gobierno Biden de Estados Unidos, fue a Japón y hablando del dolor grande, el dolor inmenso que sufrieron los japoneses por esas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, 140,000 en una ciudad y más de 80,000 en otra ciudad, arrasada todas las dos ciudades con bombas atómicas de Estados Unidos. Y el tipo hablando en frente de varios japoneses gobernantes del dolor inconmensurable de esos ataques, de ese sufrimiento. Y no mencionó ni una sola vez que fueron ellos que la lanzaron, la bomba. Fíjense a dónde llega la hipocresía. El demonio hablando del sufrimiento de los que él mismo masacró.
Y no dijo ni media palabra de que nosotros fuimos que hicimos eso. Nada de eso. O sea, se prepararon todo para salirse de ellos mismos, de la desgracia que causaron con esas dos bombas. El tipo no mencionó ni media palabra de quién fue que lanzó las bombas. Y un discurso bonito, el sufrimiento del pueblo japonés y el dolor y tanta agonía de ese pobre pueblo con esas dos bombas atómicas. Y ellos fue que las lanzaron. Entonces primero se demoniza. Entonces aquí no está hablando de demonios, de unos monstruos que aparecen por ahí en la oscuridad, que nos mete la religión en la... No, señores, es propaganda de guerra, que siempre ha sido así. Se demoniza al contrario que vamos a atacar. Sea Saddam Hussein, sea Hugo Chávez, sea Maduro, sea Fidel Castro, sea el de Nicaragua. Todo el que se nos opone a nuestra política, a nuestro poder, lo demonizamos. Propaganda política, señores. Eso es lo que se está haciendo hoy. Por eso se le llama demonio aquí. El demonio gigante, Abritra. Porque quien escribe eso aquí son los seguidores de Indra. Sobre la muralla con aire marcial se erguía el audaz demonio gigante. Fíjense. Política para demonizar al contrario, ¿no? Hoy es Rusia el demonio. Mañana ya son los chinos. ¿Y cómo comienza la demonización? Hablando mentira a través de los medios de comunicación que tenemos hoy. Las películas ya van preparando al mundo entero que ve esa basura que viene de las películas de Estados Unidos, que son los matar y guerra, guerra y matar. Y dicen que van a salvar el mundo de unos invasores. Siempre están salvando al mundo y son los mismos que lo están destruyendo. Comienzan las películas. Hollywood es un complejo militar del Pentágono y los israelíes para la guerra ideológica, la demonización del enemigo. Primero, el dictador de Siria, el dictador de Venezuela, el dictador de Nicaragua, el dictador de Irak, y el dictador de Irán, el dictador de Libia. Y si aparece otro que va en contra de las políticas de ellos, también lo demonizan. Y a veces no lo atacan, lo amenazan, pero no lo atacan porque el otro no se ha desarmado. El error que cometió el de Libia. Gaddafi se dejó engañar de la OTAN, de los europeos, que siempre han sido mentirosos, todo, igual que Estados Unidos, creyendo en la palabra de esos mentirosos, y lo desarmaron. Fue fácil meterle bomba a la capital de Libia. No había oposición, ni un avión que saliera a defender a los libios en el aire. La OTAN tenía todo, ya lo habían desarmado, son cobardes, entonces atacan, primero desarman y después atacan. La demonización, la propaganda, ¿no? Las películas, las noticias en todos los medios que tienen controlados ellos en todos los países, siguen hablando, ¿no? Ya no son líderes, ya son dictadores, y ya no son gobiernos democráticamente electos, se le llaman ahora, se le demoniza en la propaganda y se le llaman regímenes. La gente va agarrando eso porque la mayoría de la gente solo sabe lo que le presenta la televisión y en las películas. Y aparecen esos héroes norteamericanos salvando a medio mundo, lo mismo que lo están destruyendo. Entonces eso es lo que se hace aquí con Britra. Desde ese punto de vista que tenemos que ver estos textos, no leerlos como ingenuos. Es política de la que se hace hoy, guerra de la que se hace hoy, y mucho más sofisticada, porque la tecnología que esta gente usa es mucho más avanzada que la nuestra. Se hace más daño a todo, al ser humano y a la naturaleza. Por eso dice el texto, la tierra temblaba y todas las criaturas corrían a esconderse cuando estos tipos comenzaban a guerrear entre ellos. Y dice, sobre la muralla, o sea, la fortaleza aérea que tiene Britra de metal, ¿no? Se erguía el audaz demonio, dice gigante, el demonio gigante, confiado en sus artes mágicas. Son las capacidades de utilizar la tecnología, eso se le llama capacidades de artes mágicas, capacidad
a nivel de tecnología. No es que un mago que hace, que tiene una varita y hace aparecer una cosa que no es. No, está hablando de tecnología militar, sus artes mágicas, o sea, la capacidad que tiene de guerrear, las artimañas también. Y armado con gran cantidad de dardos de fuego. Son misiles, hoy se le llaman misiles, dardos de fuego. Sin alarmarse, desafiando el poder del brazo de Indra, sin temer los terrores del mortal vuelo de Indra que se precipitaba sobre él, Vritra esperaba de pie el enfrentamiento. Y luego se dio una espantosa visión cuando Dios y demonio, ¿ve? A Indra le llama Dios y a Vritra demonio. Pues los dos son dos dioses, son gente de la misma raza. Pero como ya les dije, el escritor de este texto de esta parte de los Vedas es a favor de Indra, entonces coloca a Vritra como demonio. La demonización del contrario para atacarlo, para justificar el ataque. Y luego se dio una espantosa visión cuando Dios y demonio se encontraron en el combate, ¿no? Cuando los estadounidenses van a atacar a Saddam Hussein, pues, son los dioses, el eje del bien, como ellos se llaman, ¿no? Atacando el eje del mal, todo lo que son, no se dejan poner el pie encima de nosotros, son el eje del mal. Irak, Irán, Rusia, China, Nicaragua, Cuba y cualquier otro país que se declare libre de los abusos de Estados Unidos o de Europa. Lo declaran inmediatamente del eje del mal, ese del eje del mal, está en el lado equivocado de la historia, dicen. Porque la historia es seguir ese vasallaje, ¿no? Sintiéndose patio trasero de ellos. Eso es lo que ellos llaman democracia y el eje del bien. Y sigue diciendo el texto entonces, y luego se vio una espantosa visión, el encuentro entre los dos señores estos, cuando Dios y demonio se encontraron en el combate, como si fueran los buenos y los malos, ¿no? Sus agudos proyectiles Vritra lanzó, sus rayos y ardientes relámpagos, o ya es el tipo de arma, de armamento, arrojó como en una lluvia, o sea, fue una cantidad de ese armamento que usó contra Indra. Sus rayos y ardientes relámpagos arrojó como en una lluvia, una gran cantidad de ese armamento usó. El dios desafió, entonces habla ahora de Indra como que es el dios, ¿no? El dios desafió su furia más endiablada. Sus despuntadas armas vio caer a un lado, ¿eh? Aunque las armas de Vritra ya se agotaron y están haciendo el efecto deseado. Sus despuntadas armas vio caer a un lado. A Indra lanzadas en vano. No resultó el ataque de Vritra contra Indra. Dice Secharya Sitchin, cuando Vritra agotó todos sus proyectiles de fuego, Secharya Sitchin lo llaman proyectiles de fuego, Indra pudo tomar la iniciativa en el ataque. Entonces empezaron a centellear los relámpagos. Y es lo mismo que está usando Vritra. No decía agudos proyectiles, rayos y ardientes relámpagos. Es lo mismo que está usando, que va a usar Indra. Entonces empezaron a centellear los relámpagos de Indra, los estremecedores rayos a restallar. Es la misma cosa que están usando. Entonces a uno le llaman Dios y a otro le llaman demonio. Ven, es la propaganda política para desautorizar al contrario. Los estremecedores rayos a restallar. Aquí entonces son positivos, es como la política de Estados Unidos y los europeos. Hay terroristas buenos y terroristas malos. Terroristas buenos son los que nosotros apoyamos y están luchando contra los dictadores como el de Siria, como el de Irán, que metan miles de bombas, el Estado Islámico. ¿Quién lo apoyaba? Estados Unidos y Europa. Fue de esos países donde fueron más gente de eso a luchar, de esos fanáticos. Y los apoyaban, arrasando con todos esos países de Oriente Medio, apoyados por Estados Unidos y Europa, los terroristas. Entonces dividen las cosas entre terroristas buenos, que son los de nosotros, y terroristas malos,
y demonios que son los que defienden esos países, de esa avalancha de fanáticos financiados por la CIA y Europa. Entonces, cuando Vritra agotó todos sus proyectiles, entonces empezó Indra a hacer lo mismo, usar las mismas armas. Entonces empezaron a centellear los relámpagos, los estremecedores rayos a restallar. Arrojados con orgullo por Indra, los mismos dioses sobrecogidos se enmudecieron y se quedaron horrorizados, y el terror cubrió el mundo universal. Estos locos guerreando, Señor, aquí en la superficie. Los rayos que, dice Secharya Sitchin, los rayos que arrojaba Indra, forjados por la mano maestra de Vastri, con hierro divino, eran complejos proyectiles abrasadores de metal, igual que lo que se usa hoy en las guerras de la OTAN de Estados Unidos. Le mandaron proyectiles a Yugoslavia que la dividieron en pedacitos hasta el día de hoy, señores, sin pedirle permiso a nadie. Estados Unidos a la cabeza con la OTAN europea, de los países europeos, se unieron y le metieron bomba a Yugoslavia, proyectiles por miles. Y los efectos de la radiación, uranio empobrecido, que todavía está la gente con cáncer naciendo por ahí. Arrasaron con ese país, lo dividieron en pedacitos de países hasta ahora. Y no le rindieron cuenta a nadie. Y ellos se dicen que son el eje del bien. Dice Charya Sitchin, los rayos que arrojaba Indra, forjados por la mano maestra de Vastri, que eran familiares todos. Las armas de Indra se las construyó Vastri y después luchó contra Vastri y lo mató o lo hirió con la misma arma que el otro le construyó. O sea, entre ellos no hay esas consideraciones morales entre nosotros, no, que somos primos hermanos, no podemos luchar entre nosotros, no, entre ellos no es así. Si hay que luchar con el papá, le manda proyectiles. Si hay que luchar contra el primo, le mete proyectiles. Si hay que luchar contra el hermano, contra la hermana, le manda proyectiles. Ellos no tienen esa moral que tenemos nosotros hoy. Dice, los rayos que arrojaba Indra, forjados por la mano maestra de Vastri, que ya se había enfrentado a Indra, con hierro divino. O sea, el metal del hierro lo controlaban ellos, no se le entregaban a los terrestres. Solo después que lo integraron en las guerras de ellos, le enseñaron a construir armas de metal, de ese metal de hierro. Los rayos que arrojaba Indra, forjados por la mano maestra de Vastri, con hierro divino, porque era de ellos ese metal, lo tenían controlado, mejor dicho. Eran complejos proyectiles abrasadores, dice Secharya Sitchin. ¿Quién, dice el texto entonces de los Vedas, quién podría soportar la lluvia de flechas? ¿Ves? Igual que como hizo Vritra, una lluvia de ardientes relámpagos y rayos. Lo mismo hace Indra, pero al otro le dicen demonio, a este le dicen Dios. ¿Quién podría soportar la lluvia de flechas descargada por la roja mano derecha de Indra? Lo mismo que hizo el otro, Vritra. Los rayos con 100 junturas, son misiles de varias cabezas, como se dice hoy. Los dardos de hierro con 1000 puntas que resplandecen y silban a través del cielo, misiles veloces en su señalado infalible vuelo. Cuando usted oye, está en la guerra y escucha, ¡uy! Llegó un misil. Si le da tiempo, escóndase, si no, ya, desencarnado. Aquí ve, hasta esos detalles se dice aquí, el silbido de los misiles, ¿ven? Los dardos de hierro con 1000 puntas que resplandecen y silban a través del cielo cuando son lanzados. El ruido que hacen, silbido. Y hacen caer al más orgulloso enemigo con un golpe repentino, irresistible, cuyo simple sonido puede poner en fuga a los locos que desafían el poder del atronador. Bien, se le llama de loco. La historia manipulada a favor y en contra, dependiendo de quién escriba, a favor de quién está. Entonces, eso es un criterio a tener en cuenta. Usted que le gusta leer,
Cuando usted está leyendo un libro de historia en su país, tiene que preguntarse quién escribió ese libro de historia. ¿Cuál era la ideología de ese tipo? ¿A qué partido pertenecía ese tipo? ¿A quién defendía ese tipo? Porque eso está desde hace siglos. Así que se escriben los libros. Cuando usted va a leer un libro sobre la colonización aquí, la matanza de tantos indígenas, la conquista de tantos pueblos aquí indígenas, usted tiene que ver quién escribe. ¿Es un español o es un indígena que escribe sobre esa matanza, sobre esa guerra? Porque según quien escriba va a aparecer un bueno y un malo, un demonio y un Dios. ¿Entienden el criterio? Entonces no puede ser ingenuo. ¿Quién narra la guerra que tuvo Cortés en México conquistando? Si la narra uno de sus soldados, va a ser narrada de eso. Cortés es el héroe, el civilizador. Ahora, si le escribe un indígena de los que sufrieron las masacres de los españoles, no va a escribir lo mismo. Entonces igual pasa en estos libros, señores, no seamos ingenuos. Cuando usted lea, tenga criterio de lectura. ¿Quién escribió ese libro? ¿De qué partido era? A lo mejor era el partido de Pinochet y escribió un libro de historia. ¿Qué va a decir de Pinochet? Fue un benefactor chileno. Ahora, el hijo de la mujer que secuestraron y torturaron y le sacaron el hijo y se lo regalaron a otra mujer. Ese que escribe esa historia no va a decir lo mismo que aquel. Él la sufrió. ¿Quién es el demonio de los dos? ¿Quién es el Dios y el diablo de los dos? Entonces ven, uno tiene que tener criterios para no ser ingenuo a la hora de leer estos libros también. Es igual. ¿Quién escribe? ¿A favor de quién? Ahí usted descubre entonces quién es Dios y quién es demonio con su capacidad crítica de ver las cosas. No comerse las cosas así como carne cruda que le están dando y decir, fue así. No, piense, analice. Lea mucho, que eso le ayuda a analizar más profundamente. Mientras más usted lee, más profundiza en diferentes versiones, más usted puede sacar un juicio objetivo. Y entonces ven, hasta el silbido de los misiles cuando se lanzan, aparecen aquí en los detalles, ven. Resplandecen y silban a través del cielo, veloces en su señalado infalible vuelo. Misiles teledirigidos. Ya hay un radar que capturó el objetivo. Y eso es lo que se está usando hoy, pero ya se usó miles de años atrás. Porque para ellos es tecnología antigua, esa que estamos usando hoy. Primero se detecta, sea por satélite que tienen allá orbitando la Tierra, se detecta dónde está el cañón que disparó. Se hacen las coordenadas en una computadora. Se le insertan esas coordenadas al chip que tiene el misil o el misil. Y con esas coordenadas un tipo allá da un clic y el misil va directo al objetivo. Y hasta va filmando. Y se nota la explosión. Es la tecnología que hay hoy, ya se usó. Por eso se dice que infalible, ¿ve? Él mismo lo dice aquí. Veloces en su señalado e infalible vuelo. Va directo al objetivo. No se dice hoy. Armas de precisión. Van directo al objetivo. Armas de precisión. La tecnología en las guerras se está usando hoy. En Ucrania. Entonces la misma, los que tienen esas armas las usan, pero ya se usaron miles de años atrás. Y sigue diciendo entonces, infalible vuelo. Estás programado. ¿Sí? No es una palabrita que está escrita, infalible vuelo. Bueno, eso lo dijeron. No, está hablando de tecnología, ¿no? Computarizada, con coordenadas que se leen exactamente desde la fortaleza que tiene en el aire, ¿ves? Tipo satélite, que ve el objetivo debajo. Y el disparo computarizado va directo al objetivo. No hay manera de que se salve. Le cae a usted allá sin usted saber de dónde salió, pero usted ya hace tiempo que lo estaban viendo, lo tenían ya bien ubicado. Y de allá le mandan el misil.
o el misil, que puede andar hasta miles de kilómetros. ¿Mm? De eso es que está hablando en estos libros, señores. No crean que son palabritas ingenuas de la antigüedad o de mitos, o de mitología, como le llaman los expertos europeos, para esconder la realidad. Porque ellos leen estos libros, esos expertos estadounidenses, militares y europeos, leen todos estos libros de Zecharia Sitchin, saben que estas cosas están, las ocultan y no las publican, porque son secretos militares para ellos, pero están usando las cosas que ya se dicen en estos libros, y ellos conocen estos libros, no son ingenuos. Y sigue hablando de los misiles de Indra, y hacen caer al más orgulloso enemigo, con un golpe repentino e irresistible. ¿Ve lo que le dije? Tú estás en un lugar con un cañón ahí en la guerra disparando y de repente te llega un misil y te destruye todo, explota a tu lado. Acabó con todo, contigo. ¿De dónde salió esto? Ya te tenían ubicado desde el satélite que le mandó las coordenadas al tipo que está allá a cientos de kilómetros de distancia de ti. Y solo combinó las coordenadas y de un clic, pronto, allá va el misil directo donde tú estás. Tú ni sabes dónde salió. Pues es de eso que está hablando. El golpe repentino e irresistible. ¿Ven? Es de eso que está hablando. Cuyo simple sonido puede poner en fuga. Cuando ese sonido silbido del misil viene, métete debajo de la tierra si puedes, porque lo que te viene encima no es cosa buena. Cuyo simple sonido puede poner en fuga a los locos que desafían el poder del atronador, el arma que usaba Indra, que le llama loco a Vritra, que es del lado contrario. Infalibles, dice Zecharia Sitchin, los proyectiles dirigidos dan en el blanco. Ya están programados. No es que se lanzan así a ver si llegan o no. Computarización ya se usaba, señores. Ya en América, aquí en el Suramérica, en los Andes, ya se han encontrado registros de culturas antiquísimas usando tecnología que hoy tenemos, computarizando, trabajando en una computadora, imágenes encontradas en esas pirámides de Suramérica, de Centroamérica. Hombres sentados dirigiendo naves, llamadas de serpientes, son naves. La tecnología que tenemos hoy le queda pequeña a la que usaron miles de años ellos y le enseñaron a muchos terrestres a usarla. Cuyo simple sonido puede poner en fuga a los locos que desafían el poder del atronador. Infalibles los proyectiles dirigidos dan en el blanco. Y dice el texto de los Vedas, y pronto el toque de difuntos de la perdición de Vritra estuvo sonando con los chasquidos y estampidos de la lluvia de hierro de Indra. ¿De qué se diferencia de la lluvia de rayos que usó Vritra? Usan las mismas armas. Perforado, clavado, aplastado con un horrible alarido, el agonizante demonio, lo llama demonio. Y es uno igual que Indra, una persona igual. El agonizante demonio, es como Estados Unidos hoy, ¿no? Saddam, matamos al demonio, conseguimos al dictador. Ellos son los buenos, los dioses, ¿no? El agonizante demonio cayó de cabeza desde su torre construida de nubes. Se atacaron la nave aérea que tenía y la destruyó Indra. Caído en el suelo, dice Zecharia Sitchin, como los troncos de los árboles, citando el texto entre comillas, como los troncos de los árboles que el hacha ha cortado, cierra las comillas, Vritra quedó postrado, pero aún sin pies y sin manos, ¿ve? Le cortó los pies y las manos. El ataque de Indra a Vritra. Postrado, pero aún sin pies y sin manos, siguió desafiando a Indra. Entonces éste le dio el golpe de gracia y le hirió con su rayo entre los hombros. Fue allá donde estaba el otro ya sin brazos y sin piernas y le metió en el medio de los hombros, en el corazón. Le metió un rayo y acabó con él. O sea, como decimos hoy, le dio el tiro de gracia. Y eso es lo que está pasando hoy.
En las guerras que se suceden para aquí y para allá, darle el tiro de gracia, o sea, no tomen prisioneros, le dicen muchos soldados. ¿Qué le están diciendo? El que agarraron, mátenlo. Y eso es lo mismo que hacía ese de esa misma raza, de Britra, de Indra, Anunnaki. Yahvé hacía lo mismo. Lean el Antiguo Testamento, la guerra de Josué, en el libro de Josué. Mátenlos a todos, no quiero prisionero, anatema, declaró Yahvé. O sea que nadie puede agarrar ni un pedacito de tela de esa tribu que ustedes arrasaron. Niños, niñas, mujeres, viejos, animales, rebaños, quemen todo y échenle sal a todo ese territorio para que nadie más viva en esa ciudad. Ese era el que mucha gente dice que es amoroso y misericordioso, el Alá de los musulmanes, ¿no? Alá es misericordioso, vaya usted a ver qué misericordia. El Yahvé de la Biblia, de los católicos también. Misericordia nada, arrasen con todo. Le dio el tiro de gracia, nada de perdón. Y ya estaba indefenso, sin pie y sin pierna. ¿Qué amenaza era que iba a representar para el otro? Nada. Y eso no es lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Sabe cuántos miles de personas son muertos por las armas en Estados Unidos anualmente? Miles. Han adecuado las leyes a la violencia con las armas. No, llegó un tipo a mi casa, yo me sentía amenazado por él. Sentí que mi vida corría riesgo, y le metí 10 balazos, pronto. Ahí el juez te libera, y si eres blanco, más rápido sales. Ahora, si tú le metiste esas 10 balazos a un negro o a un latino, sí, porque fue que él se sintió amenazado. Así es que funciona allá en Estados Unidos. Él se sintió amenazado. Un policía te agarra y dice después que se sintió amenazado y te mete 36 tiros. No, que yo me sentía amenazado y sentí que mi vida estaba en peligro, y eso lo toma en cuenta el juez. Ven cómo han adecuado las leyes a su desastre que tienen allá de violencia. Igual que viene de ellos, ve. El tipo ya no tiene ni pies ni manos, ni pies sin manos. ¿Cómo era que iba a atacar? ¿Cómo era que iba a desafiar? Nada, estaba ya aniquilado. Y el otro va, ¿con qué le iba a desafiar? Con la lengua, con la mirada. Es que el que escribe esto está a favor de Indra. ¿Ves? Quedó postrado, Britra quedó postrado, pero aún sin pies y sin manos siguió desafiando a Indra. Que nada, ya estaba aniquilado. Entonces Indra le dio el golpe de gracia y le hirió con su rayo entre los hombros. Le metió el tiro de gracia. Qué amenazado ni nada. La victoria de Indra era completa, pero el destino quiso que eso ahora es Acharya Sitchin comentando el texto que acabamos de leer. La victoria de Indra era completa, pero el destino quiso que los frutos de la victoria no fueran solo suyos. Cuando fue a reclamar el trono de Kasyapa, su antepasado, su padre, surgieron viejas dudas relativas a su verdadero parentesco. Acabó la guerra, ahora viene el problema del sexo. ¿Este será hijo de cuál? ¿Aquel de cuál? El destino quiso que los frutos de la victoria de Indra no fueran solo suyos. Cuando fue a reclamar el trono de Kasyapa, su padre, surgieron viejas dudas relativas a su verdadero parentesco. Era cierto que cuando nació su madre le había ocultado de la ira de Kasyapa. ¿Por qué? ¿Por qué la madre de Indra oculta a Indra de la rabia que tiene su esposo? Un cuerno. ¿Por qué un cuerno? Es lo mismo que pasa hoy, señor. Ese hijo no es mío. No quiero saber de ese muchacho. Ese hijo no es mío. Tú me metiste un cuerno. Es lo mismo que están narrando aquí, señores. Ven cómo está tan actual esta lectura. La guerra de los dioses y los hombres, ven. Por eso que lo persiguió y lo quería matar, eliminar. Ese muchacho no es mío. Era cierto que cuando nació Indra, su madre le había ocultado de la ira de Kasyapa, su supuesto padre, pero no era su padre. ¿Por qué?
¿Serían ciertos los rumores de que su verdadero padre era su propio hermano mayor? ¿Quién? Vastri, el que le construyó las armas a Indra y después Indra lo mató con las mismas armas que aquel le construyó. Su hermano mayor era su propio padre. Ven, entre ellos no hay esa moral, por eso no puedes juzgar a esa gente con la moral que tenemos hoy, esa moral hipócrita de la Iglesia Católica y de esas otras religiones. Las que sean, el judaísmo y la misma, son morales hipócritas que condenan y lo mismo que ellos en sus escritos dicen que se puede hacer. Entonces se cuestiona aquí que fíjense la moral. ¿Serían ciertos los rumores de que su verdadero padre era su propio hermano mayor Vastri? Los Vedas levantan el velo del misterio solo parcialmente. Sin embargo, nos dicen que Indra, aun siendo el gran dios que era, no gobernó solo. Tuvo que compartir el poder con Agni y Surya, sus hermanos, del mismo modo que Zeus en la cultura griega tuvo que compartir los dominios con sus hermanos Hades y Poseidón. Igual pasó entre los egipcios, igual entre los sumerios, donde surgió, de donde comenzó el negocio allá. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, dice, terminando ya con esa visión de los llamados dioses, la raza de esta gente, los Anunnaki, los Anakim de la Biblia, los Elohim del Antiguo Testamento, son los mismos. Dejando ya esa parte en la India, ahora Zecharia Sitchin nos presenta también las características iguales de estos personajes ya en esa región de Medio Oriente que hoy es Turquía, esa parte por ahí donde habían otros imperios, por ejemplo el de los hititas, que estaba ahí en Turquía, o el de los surritas, que estaba un poco más abajo, una parte de Turquía, otra parte de Siria. Entonces, hablando de esas culturas que también son antiquísimas, dice Zecharia Sitchin, como si no hubiera suficiente con las similitudes y genealógicas, con las similitudes genealógicas y guerreras, ¿ve? Similitudes genealógicas y guerreras entre los llamados dioses en Sumeria, en Egipto, en Grecia, en la India y ahora por acá en Medio Oriente, entre los hititas y los surritas. Dice, como si no hubiera suficiente con las similitudes genealógicas y guerreras entre los llamados dioses griegos e hindúes, las tablillas descubiertas en los archivos reales hititas, en esa zona que hoy es Turquía, por ahí, estaba la cultura de los hititas, de su imperio, su país. Los archivos reales hititas, en un lugar en que en la actualidad recibe el nombre de Bogaskoy, en ese lugar se ha encontrado y están todavía las ruinas de una gran ciudad y una gran cultura de los hititas, y aparecen imágenes de esos llamados dioses. En esa ciudad, en la ruina de Bogaskoy, en el centro norte de Turquía actualmente, contenían más relatos de la misma historia, de esta guerra de estos señores, de sus actitudes, de su moral, de su libertinaje sexual. Dice, contenía más relatos de la misma historia, la de la lucha por la supremacía entre los llamados dioses a medida que se sucedían las generaciones. Los hermanos contra los hermanos, los nietos contra los nietos, los bisnietos contra los bisnietos. Se dividieron en dos clanes y seguían esa guerra eternamente. Y no solamente el clan contra clan, sino entre los mismos clanes habían guerras, los hermanos, contra los primos, contra los tíos, y no paraban. La lucha por la supremacía entre los dioses a medida que se sucedían las generaciones entre ellos, ¿ven? Los textos más extensos que se han descubierto trataban como sería de esperar de la deidad suprema hitita. ¿Cómo se llamaba la deidad suprema? ¿Ven? En el otro estaba Indra, en el griego estaba Zeus, en Egipto estaba Amon-Ra,
Ahora aquí entre los hitistas, el jefe de ellos, el que está en un nivel superior, es Teshub, el dios de la tormenta. Los textos más extensos que se han descubierto trataban, como sería de esperar, de la deidad suprema hitita llamada Teshub, concretamente de su genealogía, de sus legítimas pretensiones de controlar las regiones superiores de la tierra, dice ahí en Oriente, en Medio Oriente. Entonces los descendientes de ese tipo también hacían guerra entre ellos por la herencia del territorio. ¿Quién se va a quedar con lo que era de papá? Es una guerra eterna. Entonces me toca a mí, no, a mí que me toca, y se mataban. Entonces las armas que tenían era que decidían quién era que se iba a quedar con el territorio que tenía el padre. Y es lo mismo que hacen los israelitas, señores, dirigidos por el tal Yahvé. ¿Contra quién luchan Yahvé y los israelitas? Que él manda como carne de cañón a guerrear en nombre de él. O sea, es contra los primos. Ustedes nunca ven a Yahvé mandando a israelitas a invadir Egipto, a invadir a Siria, a invadir a Babilonia. Ni pensar. ¿Con qué? No tenían con qué. Los manda a luchar y a saquear y a masacrar y a matar a sus propios primos, ¿no? Todas esas tribus que andaban por ahí cerca, ¿no? En Canaán. Los jebuseos, los filisteos, los que no sé qué, teos, todos eran familiares, esa gente. Porque Yahvé no era un gran de eso, era un diosito, llamado diosito, entre comillas, de eso que no tenía nada. Y encontró ese grupito de analfabetos en el desierto y le dijo, y lo fue formando y guiando, metiéndole miedo, enseñándole a guerrear, amenazándolo. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, lo destruyo. O me siguen a mí o lo destruyo. Si siguen a otro, lo voy a destruir a todos. Y ese es el Yahvé que agarró ese grupito de gente que estaban por ahí por el desierto, sin educación y sin nada. Y los nombró como su pueblo escogido, porque no tenía nada. Ese Anunnaki no tenía nada, ni territorio. Y dice que entonces en esa parte de Turquía se encontró, en esa ruina de lo que hoy se llama Bogaskoy, se encontraron relatos de la cultura de los hititas que hablan de las mismas cosas que hablan los llamados dioses de la India, de Egipto y de Grecia. Los textos más extensos que se han descubierto trataban, como sería de esperar, de la deidad más suprema hitita llamada Teshub. Ellos le llamaban así Teshub, los hititas, concretamente de su genealogía y a su descendencia, de sus legítimas pretensiones de controlar las regiones superiores de la tierra y de las batallas que el dios Kumarbi, uno de ellos también, había lanzado contra Teshub y contra sus descendientes por quedarse con los territorios, con el poder. Al igual que en los relatos griegos y egipcios, el vengador de Kumarbi se ocultaba con la ayuda de dioses aliados hasta que crecía. Comenzaba desde pequeño, como hizo Horus en Egipto, ¿no? El hijo de Osiris. Isis lo tuvo y lo escondió de su tío Set. Cuando creció ya escondido, entonces apareció en la reunión de ellos, todos ellos reunidos, y estaba Set también, a reclamar el trono de su padre, Osiris, que había sido muerto por su hermano Set. Entonces el nieto, el sobrino va a luchar contra el tío y a reclamar los territorios que tiene su tío, que es Set. Pero crece escondido, porque si no, Set lo elimina. Como hacían los reyes en la Edad Media aquí en Europa, ¿no? Hay que eliminar al heredero, porque si no, cuando crezca viene a reclamar el trono. Y es legal. Entonces se mata a la familia entera, a los herederos posibles. Pero eso viene de ellos, de esa raza de gente. Se le enseñaron a los terrestres. Hasta en el Nuevo Testamento aparece esa mentalidad, señores. Las narraciones que escribe, que dice que Jesús usaba para enseñarle a sus discípulos, las parábolas, ¿no? Que un rey mandó un servidor y los agarraron a no sé qué, a otros lugares aquí, a llevar un mensaje, aquellos lo agarraron y lo mataron.
mandó a otro, lo agarraron y lo mataron. Mandaron al hijo, dijo, tal vez mando a mi hijo, no me lo van a matar. Aquí dijeron, ese es el heredero de todo, más rápido lo matamos. Y a la misma ideología aparecen en diferentes escritos, sea en el Nuevo o en el Antiguo Testamento. Matar al heredero para quedarse con la herencia. Dice, el vengador de Kumarbi se ocultaba con la ayuda de los dioses aliados hasta que crecía en algún lugar, en una parte oscura de la tierra. Las batallas finales tenían lugar en los cielos y en los mares. ¿Ven? Tecnología para luchar en el aire y debajo del agua, en el agua. En una de esas batallas, Teshup recibía el respaldo de 70 dioses con sus carros, ya con sus naves aéreas. Derrotado en un principio, igual que Zeus fue derrotado, recuerdan, por Tifón, que le cortó los tendones y tuvo que esconderse debajo de la tierra en una caverna. Por ahí lo dejó Tifón, con los tendones cortados de los brazos y los pies, en una caverna, por ahí escondido. Por ahí lo encontraron otros dioses seguidores de Zeus y lo salvaron. Y él se salvó, y entonces fue a buscar armas mejores, armas aéreas. Ve, la misma cosa. Dice, derrotado en un principio y teniéndose que ocultar o exiliar, Teshup se enfrentaba finalmente al que le había desafiado en un combate singular, armado con el trueno tormentador, una arma que dispersa las rocas a 90 estadios. ¿Ves? Cuando lanza ese rayo, los pedazos de piedra viajan kilómetros de distancia por el impacto. Imagina qué tipo de armamento es ese, señores. Más que un misil. Derrotado. Entonces dice, Teshup se enfrentaba finalmente al que le había desafiado en un combate singular, armado con el trueno tormentador que dispersa las rocas a 90 estadios y el relámpago de espantoso resplandor, un arma luminosa que cuando era disparada no solo arrasaba, sino que dejaba ciego a los que estaban cerca por ahí. Un arma que hasta aparece en el Antiguo Testamento, esa arma de rayo resplandor, que tiene un resplandor tan fuerte que deja ciego a las personas que están cerca. No es arma que usan aquellos dos mensajeros de Yahvé que dejan a Abraham y después se van a Sodoma. Se instalan en la casa del sobrino de Abraham, ahí en Sodoma. Y la Biblia dice que los moraliza el relato, no falsifica la Biblia. Son esos teólogos son cretinos, tanto judíos como cristianos. Para no aceptar la realidad de que se habla de naves, de rayos, de tecnología, inventan un monte de disparate y moralizan. Esos dos señores mensajeros estaban en la casa de Lot, ahí en esa ciudad de Sodoma, cerca del Mar Muerto. Estaba esa ciudad, y la otra también, Gomorra. Dirían, varias ciudades por ahí, esos alrededores, el Mar Muerto. Y estos dos mensajeros llegan y se instalan en la casa. Y los del pueblo, que son del lado contrario a esos dos, descubren inmediatamente que pueden ser dos espías. Porque los conocían, sabían que no era de ellos. Y los van a arrestar. Y entonces el teólogo moraliza y dice, no, que fue a estuprar lo que fueron. Por eso se dice fueron a sodomizarlo. Manipulan todo el texto. Eran espías del otro bando, que fueron a inspeccionar el territorio antes de atacar. Y la gente del pueblo se enteró y lo fue a capturar. No es que fueron a hacer sexo con ellos, no, y dejarlo ahí ya pronto, nos los comimos a los dos. No, no era eso. No es tan simplista así. Ese es el trabajo desastroso que hacen los teólogos y los escribas para falsificar los textos y adaptarlo a la moral que esas religiones nos transmiten. De pura manipulación. Y entonces dice que las rocas salían disparadas a 90 estadios de distancia y el relámpago de espantoso resplandor. Entonces esos dos tipos, cuando se ven asediados por aquellas personas del pueblo en la casa de Lot, ¿qué es lo que hacen? Disparan un arma de este tipo.
Un arma con un resplandor que dejó ciego a todo el mundo y no sabían ni por dónde salir, por dónde estaba la puerta de la casa, y aquellos dos se escaparon en medio de la confusión. Es tecnología, Señor, que se está usando. Un arma que deja un resplandor que ciega a las personas que están cerca. Es de eso que se trata. Y esa arma es usada en varios relatos bíblicos. Ellos usaban esa tecnología. Los terrestres no la tenían. Dice, el relámpago de espantoso resplandor, ¿ven? Ascendía hacia el cielo en su carro. Ese es Teshub, que volvió a la guerra, como Zeus volvió de nuevo a la guerra en un carro aéreo contra Tifón. ¿Ven? La misma cosa. Aquí está en otra cultura, más es la misma narración. Teshub ascendía hacia el cielo en su carro tirado por dos toros del cielo dorados y plateados, que serían los motores o androides. La perfección con la que esa gente antigua hacía androides, ustedes no se imaginan, señores. Parecían humanos. Tenían hasta acceso muchos androides que esa gente construían, con piel humana, sensibilidad. En la epopeya de Gilgamesh aparece esa perfección en hacer un androide, señor, parecía humano. El compañero de Gilgamesh en la aventura, en el viaje que hizo 2 veces a ver si consiguió una nave para ir a Nibiru, allá por donde está el Sinaí, por ahí. Se llamaba Enkidu, fuerte y tremendo y alto como Gilgamesh. Enkidu, ¿qué significa Enkidu? Criatura de Enki. ¿Qué no hacía Enki? ¿Qué no construía Enki? El que nos creó en laboratorio junto con su hijo y con su media hermana. ¿Qué no hacía ese hombre? La capacidad de ese hombre no pueden imaginarse, la de Enki. Ese era Enkidu, un androide, criatura de Enki que no tenía sangre. Y Enki le dijo, si bebes del agua del mar vas a morir. ¿Por qué? Porque se oxidaba por dentro, por la sal del agua del mar. Y así fue que murió. Defendiendo a Gilgamesh para que no se ahogara, él entró en el agua del mar y el agua penetró dentro de Enkidu y murió. Cuando salió del mar, murió. Se oxidó por dentro. Lo mismo que le había dicho su creador, Enki. Enkidu era una criatura de Enki. Ve la perfección de la tecnología que ni uno se puede imaginar que está enfrente de un androide. Parece un ser humano. Una perfección tecnológica tremenda. Y se dice ya que hoy existen entre nosotros grandes países como Estados Unidos tienen androides andando entre la gente como si fueran seres humanos. La perfección tecnológica. Dice, toros del cielo dorados y plateados. Entonces no se imaginen que era un animal. Es pura tecnología, señores. Y desde los cielos puso la cara hacia su enemigo, o sea, lo enfrentó. Aunque en las fragmentadas tablillas falta el final del relato, es evidente que Teshub salía finalmente victorioso. ¿Quiénes eran estos antiguos dioses que luchaban entre sí por la supremacía y buscaban el control de la tierra, enfrentando a unas naciones contra otras? Se pregunta Zecharia Sitchin. Y entonces con esta pregunta terminamos y continuamos en la próxima lectura dándole respuesta a esta pregunta que Zecharia Sitchin se hace. Gracias a todas y a todos por vernos en este canal y por suscribirse también. Hasta la próxima lectura.